Profe, Es un volumen. en Sí, esta parte de aspectos formales es necesario marcar todas las partes de la planta. o lo marcan acá o lo marcan en espacio. El grupo decide dónde lo marcan. Ok. Sí. Una vez que no se repita, como dijimos hoy, que no se repita la información que se tiene. Bueno. ¿Tenemos algo más para agregar de este grupo, chicos? Creo que no, profe. No, Eso no nos pusimos en la... ¿Qué? Se corta. Que eso nada más llegamos a poner en la lámina. Bueno, por ahí hay algo más que nos llegaron a poner que quieran comentar, digamos, por eso. El nivel de graficación es correcto, digamos. Lo que nos falta es hacer limitas o hacer una diagramación que les permita no poner tanto texto. Porque si bien hay cosas que hay que explicar, hacen como hay mucha presencia del texto respecto a lo que está graficado. O sea, hay que decir, acá también es importante la orientación del altar hacia dónde. ¿Está bien románico? ¿Tuvieron hoy? ¿Cómo? No Al se entendió. este. ¿Hacia dónde se orienta el altar? Ah, hacia el este. O sea, al este. ¿Por qué? Era por la ubicación de Jerusalén y en el primer gobierno. Bueno, entonces así sigue, digamos, esto que empezó en las que era posible, se orientaban hacia Jerusalén, hacia que era Sí, Tierra Santa. Jerusalén. Sí, sí. Eso también tiene que estar dicho en alguno de los, en alguna parte del práctico. Grupo 13 también tiene forma. Sí, grupo 13. ¿Me compartió? Del grupo 13, chicos, ¿quiénes están? Solo la Sí, tengo. profe. ¿Y el resto? ¿Quiénes están? Hola, profe. ¿Nos dicen los nombres, por favor? Martínez Jimena. Sí. Mariach Maite. Sí. Bien. Carla. Victoria María Sol. ¿Están todos? Ay. Bien. ¿Cuántos escribieron? Aparte de lo que de los que dijeron el grupo anterior, que había una relación con el entorno, que se tomaba la edificación como un objeto principal dentro de la ciudad, que había una diferencia de escala, se lo tomaba como objeto principal a la catedral, a diferencia del resto de la ciudad. Después pusimos también esto del esqueleto material como un elemento racional porque en sí se podía ver la estructura y cómo funcionaba y se considera entonces racional a lo de afuera y por lo contrario a la parte interna se la consideraba algo más místico y espiritual haciendo alusión al cristianismo, tratando de generar esa sensación en el interior, porque además este impulso gótico lo que trata es de ir cada vez más alto y traer más luz a la iglesia, que representaba lo divino. Y eso tiene que estar sí o sí escrito, el tema de buscar, ir alto y buscar el ingreso de luz como formal. Fíjense de poner eso en sus trabajos. Y si tenemos que hablar del transepto, ¿se acuerdan cómo era el románico y cómo sería ahora el transepto? Si tuviéramos que comparar.
sería que ahora el transepto está más situado a lo que es más próximo a la mitad de la catedral, ¿o no? Sí. Eso Y también. además también notar que el coro es más grande ahora. ¿Y se ve la planta de cruz latina que veíamos hoy en el románico o no? No, No, está más absorbido, digamos, ¿no? sí, sería casi una cruz. Ya no tendría la misma proporción que una cruz latina. No, ya no es más una cruz, Sí, digamos, es casi Ujú. otra forma, digamos. por eso Y se dice como que el transepto está como absorbido por las naves, porque si lo ves casi desaparece y es muy poca la diferencia que se extiende hacia afuera el transepto. sí, después Notre Dame y otras iglesias que se construyen después, ya no hay diferencia, está todo casi un rectángulo, salvo por la parte del ábside. Eso, a medida que avanza el gótico, se va absorbiendo cada vez más. Ya después ni siquiera sobresale. Se podría escribir como que hay una integración geométrica entre las distintas partes de la catedral. Una integración, te diría. Sí, Hasta ahí. ¿Y por gracias. qué? Sí, una integración de los espacios y esta verticalidad que habíamos dicho hoy con el otro grupo. ¿Por qué es que el transepto se va adelantando? ¿Por qué se va yendo? ¿Por qué se hace cada vez más grande el coro? ¿No leyeron eso? ¿Por qué les parece que puede ser? ¿Cómo se financiaban estas iglesias? Al clero de la diócesis, ¿puede ser? Sí, el clero por un lado. El clero son los curas, digamos, ¿no? Y después, ¿quiénes más financiaban las iglesias? ¿Se hacía solo con plata de la iglesia? La arquitectura ni ahora, ni antes, ni nunca fue algo gratis, sino que Los fieles, necesita profe, recursos. ¿Eh? los fieles, el diezmo, ¿puede Los ser? fieles, sí, por una parte con el diezmo, no solamente con el diezmo, sino también con muchas donaciones de toda la ciudad, con la organización de ferias y también con el pago de impuestos a la iglesia. Frente a la iglesia que había, las iglesias, las catedrales góticas frente a las catedrales que tenían. Una Se plaza emplazaban seca frente a- generalmente. En general, acá había una plaza y acá había una feria. Estaba el poder de la iglesia y por otro lado estaba lo que nosotros llamaríamos el municipio. También con una plaza, también con una feria. Quienes se instalaban en la plaza de la señoría, digamos, o en las plazas del señor, del príncipe, de lo que fuera de una ciudad, tributaba o le pagaba impuesto a la ciudad. Quienes se instalaban en las plazas frente a las iglesias le pagaban el impuesto por estar ahí en la feria a la iglesia. Pero además, mucha gente donaba joyas, donaba cosas para poder construir. Y entonces había un poder, o sea, había plata que era de la iglesia y había plata que era de los laicos o de los seglares. Y esta diferencia en las formas se explica un poco por quién financiaba, porque la iglesia, digamos, era dueña, se consideraba que era propiedad, digamos, de la iglesia del coro para atrás, y que era propiedad de la ciudad o de la feligresía o de los seglares, todo esto que se financiaba con la comunidad. Las iglesias no eran solamente lugares donde se daban misas, sino que eran lugares, eran prácticamente como lugares de reunión donde también se protegían de la lluvia o se
se hacían otras reuniones para otros fines que no eran solamente religiosos en ese momento. Entonces, la forma de financiación de la iglesia también fue dando lugar a que ese coro se vaya agregando para tener más representación el clero dentro de su iglesia, y se fue disminuyendo, digamos, lo que era el recorrido de las naves, porque eso representaba el poder de los laicos, ¿verdad? De quienes no eran la iglesia. ¿Se entiende eso también? Sí, profe. Bueno, eso estaba en el Leland Road. Gracias, profe. Lo van a descubrir, digamos. Entonces no son solamente cuestiones constructivas y no son solamente cuestiones de búsquedas, digamos, ¿no? O filosóficas, de esto de buscar a Dios, sino también todo lo que tiene que ver con lo concreto de la construcción y la financiación y demás. Sí, no sé de formales qué nos queda colgado. Estefanía, creo ¿sí? que Algo. estaría Bueno. formales. Interrumpo. De todas maneras les decimos a todos los grupos que vayan tomando nota y que vayan anotando de todo lo que se va hablando para cuando hagan su práctico incorporen estas observaciones y todo lo que los compañeros van comentando. Ahora sería el grupo 10. 10 y 18. No sé de cuál. Bueno, empezamos con el 10.